Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Subidas en las bolsas en vísperas del comienzo de esas negociaciones previstas para este fin de semana entre Estados Unidos e Irán, algo de tregua en commodities para el petróleo. Mercados también algo aliviados con ese IPC de Estados Unidos. Ha subido, pero lo ha hecho justo en línea esa tasa con las previsiones del mercado. E IBEX apuntalando el rally acumulado a lo largo de la semana. Sube un 0,77% ahora mismo en 18.245 puntos. Veremos si es capaz de terminar en máximos intradía. Los tiene a tiro 18.267. Ignacio Cantos, responsable de inversiones en ATL Capital. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué balance haces, Ignacio, de esta semana? ¿Cómo lo has visto? Bueno, pues hombre, ha sido una semana muy volátil, que duda cabe. El ultimátum ya apuntaba que esto iba a ser así. Ese acuerdo del día 8 y esa subida bastante importante, pues hombre, nos lleva a una semana de recuperación dentro de unos mercados que siguen bastante volátiles y que por otro lado, pues hay que ver un poco cómo siguen, ¿no? O sea, yo no sé si siendo gestor, a lo mejor esta tarde estaría pensando en cubrir la cartera para, por si el fin de semana las negociaciones se rompen o tenemos un alto y el lunes tenemos un susto, ¿no? Que la verdad es que no se está notando en el mercado, pero podría ser una opción. Y mercados que hoy han hecho un paréntesis, han dejado quizá un poquito de mirar pantallas de seguimiento de buques en el estrecho de Hormuz para dar cuenta de referencias económicas. Últimos días datos macro, sobre todo en América, nos han devuelto algo de muestras de fatiga estructural. El crecimiento se debilita mientras el coste de la vida, la inflación, se resiste desde luego a bajar. A pesar de que la economía no se hunde, camina eso por el estrecho senderito de la estanflación. Veremos si se llega a ese destino. En materia de precios, hoy con el IPC, ¿qué valoración haces de la misma? Bueno, yo creo que ha sido un IPC, como bien habéis comentado, en línea. Es verdad que el shock es grande y de ahí la subida, pero no parece que sea un shock que vaya acompañado. O sea, evidentemente, si esto se prolonga en el tiempo, pues se irá pasando hacia la inflación subyacente y hacia el PCE, ¿no? Pero esto parece un shock de inflación general, de precios energéticos, y hasta ahora, bueno, algo permeará en el resto, pero era un poco lo esperado. Es decir, una subida de 10, 20 dólares te puede llevar a una subida de esto de 0,4, 0,5, 0,8 punto en la inflación, pero si esto revierte, y revierte en parte, y de hecho desde que se ha publicado pues está revertido algo, pues lógicamente tendremos otras lecturas para el mes que viene en función de cómo esté, ¿no? Realmente, o sea, quiero decir, y luego a partir de ahí, ahora mismo, o sea, justo después de la pandemia había más presión de precios, había más presión en los servicios, ahora mismo es más un shock de petróleo y muy centrado en la inflación general, ¿no? Esto normalmente permea algo menos en la inflación subyacente y en el PCE. Si esto fuera así, pues por un lado, pues tampoco sería tan grave dentro de, oye, una inflación un poco más alta, pues nominalmente al final a los activos reales les viene bien o no les viene tan mal. En cuanto a la parte de crecimiento, nosotros es que no vemos que el crecimiento se esté ralentizando tanto. Vamos a ver a los resultados, lo que opinan las empresas, pero en ese sentido creemos que hay una cierta estabilidad con los beneficios. Entonces, cuando hablamos de esta inflación, la parte de deflación sí, pero la parte de stand no está tan claro. Los mercados siguen creciendo, las empresas siguen creciendo y las economías siguen creciendo. Incluso Europa, a pesar de que hemos bajado el crecimiento, sigue entrando en torno a 0,7, 0,8, que es mucho mejor que los últimos años. Estamos a las puertas, ¿no?, de ir conociendo aluvión, avalancha de resultados empresariales. Veremos también esas guías
corporativas. Nos queremos fijar, Ignacio, en las petroleras. Esta semana Exxon adelantaba que iba a tener menor beneficio en el primer trimestre, pese a los mayores ingresos por petróleo y gas, impulsados por esos picos de los precios derivados de la guerra en Irán, del conflicto en Oriente Medio, y Repsol hoy cayendo con diferencia más que sus pares europeas, más que Eni o Total Energies. Su trading statement, el del primer trimestre de 2026, ese informe sobre datos de producción y márgenes de refino, no han convencido para nada al mercado. ¿Hay que estar preocupados? Bueno, pues es un poco lo que tú mismo has comentado, ¿no? Exxon, con un precio del petróleo más alto, no da un trade statement tampoco, unos resultados buenos, porque al final estamos hablando de que los resultados no solo son el precio del petróleo, porque tú no eres un trader de petróleo que compras petróleo en uno y lo vendes en otro, sino simplemente en unos casos produces en un sitio y lo acabas llevando a otro para venderlo, bien, pero luego en muchos casos produces petróleo para llevarlo a tu refinería a refinarlo. El margen de refino es muy importante para muchas compañías y a partir de ahí, pues ya no solo el margen de refino, sino pues la parte comercial, pues aquí en España, pues con la caída, con la subida, bueno, pues yo creo que eso todos tienen, Exxon tiene sus gasolineras, entonces, bueno, yo creo que es una mix de todo, entonces, a pesar de que nos parezca que el trading directo es sube el petróleo, compramos petroleras, pues a veces no es tan directo, sobre todo en función de dónde estén los márgenes de refino en cada momento. Claro, con Exxon se vio muy bien, ¿no? La división entre upstream y downstream, ahí este segundo segmento sí que se vio muy afectado por efectos de calendario, ¿no? Relacionados con contratos de derivados y cargamentos que no se han entregado a tiempo debido a la guerra. Eso juega y mucho, y puede hacerlo en contra en el presente en las petroleras. Ignacio, también por lo más infravalorado en Estados Unidos, un poquito de estrategia, destacando en los cuadros megacaps de crecimiento y pequeñas de value, mezclando ahí tamaño y enfoque de inversión, estilos. ¿Ves por ahí en esos dos segmentos oportunidades? Pues vamos a ver, en megacaps de crecimiento, y yo creo que nos estamos refiriendo más a software, que hoy vuelve a caer y vuelve a caer fuerte, desde las Palantir, Accenture, CrowdStrike y todo este tipo de compañías. Yo creo que ahí probablemente el castigo es excesivo. Yo no digo que todo el sector sobreviva, creo que muchas, o sea, casi todas sobrevivirán, pero puede haber una disrupción. Pero dentro de esa disrupción, los que tengan una posición dominante, etcétera, han bajado muchísimo y probablemente aquí en Europa SAP también ha caído muchísimo, sigue en ese proceso pues por la disrupción tecnológica de la IA y yo creo que estamos exagerando. Tienen cuando vemos, no sé, el este de las empresas de Porter o cualquiera, pues tiene una posición dominante en sus sectores. ¿Que puede entrar competencia? ¿Que con esto la competencia puede entrar más fácil? Pues seguro, pero yo creo que para ver los resultados y los márgenes, yo creo que estas empresas todavía pueden ganar bastante dinero y estamos sufriendo la disrupción de cuál será su futuro contra cuál puede ser su beneficio a corto plazo, que a lo mejor es más alto, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente yo creo que en el software todavía se puede elegir cosas a día de hoy. Tanto es el cambio, pero es que si tanto es el cambio, entonces a lo mejor nos estamos equivocando con casi todo y entonces tenemos un problema general. Entonces vamos a pensar que somos capaces de invertir y que el mercado muchas veces está descontando. O sea, sin ir a un ejemplo muy lejos, pero que tiene que ver. O sea, hace 2 días pensábamos que Europa iba a subir los tipos 3 veces. Sale el simulacro de acuerdo o lo que sea esto y de repente ya solo es una subida y a lo mejor si de verdad hay acuerdo este fin de semana pasamos a 0. Entonces estamos pensando que la inteligencia artificial tiene menos volatilidad que esas noticias, es algo para quedarse, pero el aprovechamiento de esta para muchas compañías todavía no lo tenemos claro. Entonces yo creo que esto está generando oportunidades a largo plazo. ¿Cuáles son? Pues esa es la parte que no soy capaz de distinguir, supongo, con muchos inversores y por eso las caídas, ¿no? Y ahí lo irá marcando el tiempo. Y métricas, hablábamos antes de energía, siguen sobrevaloradas. Te añadimos consumo defensivo, industrias que convendría o no tocar. Bueno, o sea, yo creo que se puede estar, pero
yo creo que consumo defensivo, que utilities lo han hecho muy bien en general. Precios regulados, pues bueno, o sea, yo no me parece mal, pero tampoco estar, desde luego, utilities en la parte de telecos, yo no estaría precisamente por la disrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Lo pueden aprovechar, no. Defensa, pues, bueno, pues probablemente ahora mismo, que no es consumo cíclico ni consumo no cíclico, pero puede ser algo que después de las caídas actuales, por el posible acuerdo en Ucrania, etcétera, pues podemos tener una oportunidad de entrar. Aquellos que se hayan quedado fuera, llevamos 2 o 3 días complicados para estos valores, ¿no? Pues puede ser un momento de ir tomando más posiciones, porque hay un gasto estructural a futuro. Has mencionado ahí bien, Ignacio, el tema Rusia-Ucrania, ¿no? Se dejaba caer a lo largo de este viernes la posibilidad de que haya acuerdo en esa guerra que ya viene de bastante lejos. Muy buen fin de semana. Ignacio Cantos, ATL Capital, agradecidos como siempre. Hasta luego, muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego.